Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Diego Leandro Romero Hernández y hoy vengo a la realización correspondiente a la tarea 3, que son los experimentos de hongos y bacterias. Fase de experimentación y simulación de medio de cultivo. Para poder simular dichas condiciones, se hizo un medio de cultivo casero con gelatina sin sabor. Esta se preparó en tres recipientes y una de las gelatinas se solidificó, se sacó y se siguió los siguientes pasos. En el primer recipiente colocamos en la parte central 2 granos de suelo, dejamos en un ambiente fresco y seco y observamos los cambios y crecimiento durante 15 días. En el segundo recipiente, con ayuda de un gotero, colocamos una gota de agua y con la ayuda de un hisopo arrastramos la gota sobre la superficie de la gelatina de la siguiente manera, en forma de U, como se puede ver en estas imágenes. En el tercer recipiente conseguimos una muestra que contiene un hongo filamentoso. Posteriormente tomamos un trozo de la muestra y la colocamos sobre la superficie de la gelatina, más o menos en la mitad como dice la guía y como se observan estas imágenes. Experimento 1. Muestra de suelo. Crecimiento durante 15 días. Desde el día 1 hasta el día 6, el experimento de suelo no tuvo cambio significativo o cambio importante en la superficie de la muestra. Al día 7 podemos observar que los microorganismos se multiplicaron. Hubo pérdida de gelatina en el borde, como observamos en estas imágenes, y la parte central de la gelatina, donde se introdujo la muestra de la gelatina. Se cedió el espacio comparado con los días anteriores, generando cambios y dando paso al crecimiento de una capa de color blanco, como se observa acá. Y esto se pudo deber por exceso de humedad. Al día 15, entre los siguientes días al día 15, los cambios ocurridos fueron muy mínimos. Solo hubo un poco más de pérdida de gelatina en los bordes y en el centro de la misma. Esto pudo ser debido al tipo de suelo. En este yo utilicé suelo abonado. Según la información consultada, se podría decir que la gelatina fue infectada por bacterias nitrosomonas. Experimento 2. Agua de charca. Crecimiento durante 8 días. El experimento con agua de charca se realizó con agua que se encontraba en un vaso y en él se puso a madurar cilantro y dejamos madurando estas aguas días atrás del experimento. Durante los 3 primeros días no se observó cambio significativo en la parte de la superficie de la gelatina. Se podían observar unos puntos minúsculos, pero muy pocos en la superficie. Día 4. Podemos observar que al cuarto día se notaban colonias de hongos en la superficie de la gelatina. Estas eran de un color grisáceo y se encontraban en casi toda la superficie. Podemos observar que en los bordes hubo pérdida de gelatina y en la parte izquierda hubo una degradación de gelatina. Se podía notar el cambio de color de la gelatina por debajo, que eran parches color cafés. Al día 8 podemos observar que el hongo se expandió un poco más, además tomó un color más oscuro en la superficie y hubo pérdida de gelatina en los bordes y un poquito más alrededor de la parte central donde se aplicaron el agua de charca. Por debajo del agua se perdió esa mancha café que tenía anteriormente, se perdió y se puede decir que la muestra o este recipiente de gelatina fue infectado por un hongo Aspergillus niger. Experimento 3. Hongo filamentoso. Crecimiento durante 10 días. Se consiguió un trozo de fruta que estuviera infectada por un hongo filamentoso, en este caso fue un durazno. Se cortó una porción del durazno que estuviera lo más afectado posible por el hongo, se introdujo la gelatina y durante los 3 primeros días se observó cambios minúsculos en la muestra de durazno que se introdujo ahí, que pasó a ser un color más oscuro. El día 4. Al cuarto día se pudo observar que el hongo se expandió por la superficie de la gelatina. Este era de un color blanco y en unas partes era de un tono grisáceo, abarcando casi la totalidad de la superficie gracias a la humedad del sitio. Este hongo se expandió rápido, abarcando mucho más que solo la fruta infectada. Por lo general hubo pérdida de gelatina más uniformemente y se pueden notar unas manchas cafés, como podemos acá unas líneas cafés, por debajo de la muestra, por debajo de la superficie. Al día 10, observamos que la gelatina estaba consumida casi en su totalidad por el hongo. Se pueden observar unas manchas cafés por debajo del hongo, acá los podemos observar, lo cual quiere decir que el hongo estaba consumiendo más gelatina.
Se puede encontrar en el fondo una especie de líquido café, mientras por arriba predominó el hongo normal, el hongo filamentoso normal, como observamos aquí en esta pequeña parte. Hay algo en particular en este día, bueno, durante el proceso de este día, y es que aparte de este líquido café, la muestra desprendía un olor a podrido o a descomposición. Esto debe ser a los hongos que se utilizaron, que podría ser un hongo mucor. Muchísimas gracias por ver mi video. Hasta pronto.